continuidad al bloque 2 de nuestro foro y bueno, vamos a empezar con una conferencia que trata sobre piratería, análisis del delito. Nuestra conferencista invito a pasar a la doctora Carla Montes Ortega. Carla Montes es una jurista mexicana con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, especialista en Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Amparo y Técnicas de Investigación. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad como jueza de distrito y magistrada de circuito, resolviendo asuntos de gran complejidad jurídica en materia penal federal. Cuenta con formación de posgrado a nivel doctoral en Derecho Penal y múltiples especializaciones adquiridas, tanto en México como en el extranjero. Su carrera se ha distinguido por un compromiso inquebrantable con la legalidad, la ética judicial y la mejora continua del sistema de justicia en México. Un aplauso, por favor. ¿Dónde? Pues a ver cómo me voy acomodando, porque luego camino y luego me quedo quieta. Como que no. Entonces. ¿Aquí sí me escuchan? ¿O con este? Ya. Ahora sí. Okay. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Vigilancia Marcas. Es un honor estar aquí. Es la primera vez que estoy escuchando todo esto de la propiedad industrial, derechos de autor, digamos, en sentido más administrativo, ¿no? Yo he visto en estos años que tengo o que hice carrera judicial en el Poder Judicial, digamos, el lado rudo, el lado rudo de todo lo que es esta piratería, ¿no? Ya vimos lo de la propiedad industrial, derechos de autor, de manera breve, los comentarios, las participaciones muy interesantes de diferentes puntos de vista, pero ¿qué hay detrás de esta conducta que realizan? Pues una organización criminal. No nada más es falsificar una marca o esta cuestión de la piratería de derechos de autor, de películas, sino hay toda una organización muy grande detrás de lo que está pasando. ¿Qué es para acá? Voy a hacer un análisis jurídico del delito de la Ley Federal de Propiedad Industrial y el delito de derechos de autor que está contemplado este último en el Código Penal Federal. Voy a tratarlo de hacer más práctico. Los artículos, pues ustedes los pueden contemplar, no quiero estarlos leyendo, pero bueno, es importante señalar que este derecho a la propiedad es un derecho humano, principalmente. Entonces, este derecho a la propiedad está contemplado en el artículo 27 de la Constitución, así como el artículo 28 del Código de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 10. Aquí también entran las cuestiones internacionales, que está el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 15.1, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Civiles. Tenemos aquí las vertientes de la propiedad intelectual, no lo voy a explicar, ustedes son creo que más expertos en la materia que yo, en relación a derechos de autor y la propiedad industrial. Es importante señalar que, cómo voy a estructurar mi exposición o esta plática, la Ley Federal de Propiedad Industrial fue abrogada y ahorita nos rige la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2020. Hubo varias modificaciones que son importantes, en las que me voy a detener son respecto de los delitos. Primero voy a analizar los delitos de la propiedad industrial y posteriormente un análisis muy simplificado de cuáles son algunas variaciones que tenía la propiedad
la ley de la propiedad industrial antes de esta reforma o esta entrada en vigor de la nueva ley federal, porque algunos delitos, digamos, dejaron de ser delito, ¿no? Y incluso unas conductas se convirtieron en delitos. Después voy a analizar un poquito lo de los derechos de autor, el delito de derechos de autor. Tengo como más casos prácticos, pero a lo mejor algunos que no están tan familiarizados al capítulo de delitos, sería importante darles como una repasadita. Ay, a ver si puedo mejor con este. ¿Me escuchan? Bueno, el delito se estructura en la Ley Federal de Propiedad Industrial. Es que como que me siento. Sí. ¿Ya? Vamos a empezar con el artículo 402 que está en los delitos en la Ley Federal de Propiedad Industrial. Este artículo 402 contiene 8 fracciones. Cada una de las fracciones contempla diversas conductas ilícitas. También tenemos el artículo 403, que este artículo 403 nos va a señalar cuál es la pena por cada uno de los delitos que están especificados en las fracciones del 402. Tenemos también el artículo 404, contiene otro tipo penal, y este tipo penal va a delitos en relación a marcas. Lo manejo como un delito atenuado y un agravante, ahorita les voy a decir por qué. Y tenemos el artículo 405, donde nos habla el obstáculo que hay para la persecución de determinados delitos, configurando un requisito de procedibilidad específicos. Tenemos el artículo 406, que es súper importante, ya cuando se judicializa un asunto incluso, porque nos va a hablar de la reparación del daño. Este ámbito de protección penal, lo que va a proteger, busca cubrir la totalidad del ciclo de vida de los productos con marcas falsificadas, desde la aportación de insumos hasta la comercialización. Esto es venta, producción, distribución, materia prima, producción, distribución y venta. Todo esto, estos delitos, primero vamos a hablar de la Ley Federal de Propiedad Industrial. Todos estos delitos van a estar protegidos, y estas conductas van a estar tipificadas. Vamos a ir separando, por ejemplo, el artículo 402 regula conductas relacionadas con el uso de marcas falsificadas con fines de comercio y diversos actos que intervienen en la cadena productiva. El 404 establece las sanciones diferenciadas para la venta en la calle y la venta en establecimientos comerciales. ¿Por qué lo dividí? Porque el artículo 402, fracción primera y segunda, habla de delitos relativos a marcas. El 404 nos habla también de delitos relativos a marcas. Y el 405 es el que nos va a decir que necesitamos un dictamen, y este dictamen lo va a remitir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Es como una opinión, ahorita les voy a explicar. Bueno, en el artículo 402, fracción primera, aquí este delito lo puede cometer cualquier persona. La conducta que se va a castigar es falsificar una marca con fines de especulación comercial, que con esta nueva ley federal, falsificar lo pone como usar una marca. En la anterior ley decía falsificar era como elaborar una marca, pero aquí lo está tipificando cómo usar esta marca. El objeto material, obviamente, es la marca que se está protegiendo por la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. El elemento subjetivo no nada más es usar esta marca, sino que tiene que ser con un fin de especulación comercial. Aunque no se llegue a realizar, solamente con la mera finalidad de venderlo, pues se va a acreditar un hecho delictivo. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Debe de haber una querella. En este artículo 402, fracción primera, tiene que presentar esta querella a la parte ofendida. No es de oficio. Y para acreditar la falsificación, pues es necesario integrar en la carpeta de investigación
que esta marca fue registrada. Tenemos también que integrar un dictamen técnico del INPI para que se pueda ejercitar la acción penal. Aquí es bien importante, no es que no tengo el dictamen del INPI y no puedo ejercitar acción penal o no puedo investigar. No se puede ejercitar acción penal, esto es judicializarlo con un juez, pero sí puedes, Ministerio Público, investigar, ¿no? Porque el 405 otorga un término al INPI para que rinda este dictamen. ¿Cuáles son las sanciones de este delito del 402 fracción primera? La pena va de 3 a 10 años de prisión para quien comete este delito. La sanción económica, hay una multa de 2,000 a 500,000 unidades de media actualización y aquí lo que se busca es salvaguardar no solo los derechos del titular, sino también la confianza de los consumidores, que efectivamente lo que tú estás comprando como Nike, pues sea un tenis Nike, ¿no? Un tenis Adidas o esas cuestiones. Luego tenemos el otro tipo penal que está en el artículo 402 y aquí lo que se va a penalizar es producir, almacenar, transportar, introducir al país, vender o distribuir. Es bien importante también bueno, para mí todos los artículos son importantes, todos los delitos, pero bueno, este artículo 402, fracción segunda, lo que va a penalizar es el antes de falsificar la marca y después. Este artículo está dividido en dos, lo que se hace antes, que es aportar, proveer de cualquier forma a sabiendas la materia prima, esto es lo antes, y luego también penaliza las otras conductas, es producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial objetos que ostenten falsificación de marcas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? Iguales de 3 a 10 años de prisión y una multa de 2,000 a 500,000 unidades y igual protege la marca. Creo que me aquí nada más hago el desglose de cada una de las conductas. Puede ser producir, transportar, distribuir, almacenar, introducir al país y vender. También es importante porque nos han llegado asuntos donde dice el Ministerio Público cuando judicializa la carpeta. Vengo a formular imputación por la conducta de producir, transportar, distribuir, almacenar. Entonces, quiere que se castigue cada una de las conductas. Pero aquí, pues, conforme al principio de no se le puede castigar, digamos, por una misma conducta, no le podemos poner la pena por cada conducta de lo que hizo. ¿Me explico? Como palabras más someras. Que me volví a pasar acá. Todavía no le hallo. Elemento subjetivo es con fines de especulación comercial, que no es requisito indispensable que se venda, simplemente que esta marca se produzca, se almacena, se transporte para venderla. El análisis de la segunda modalidad, pues es esta circunstancia, ¿no? Cuando la están almacenando, cuando le están produciendo. Las consecuencias son de 3 a 10 años y los 2,000 a 500,000 unidades y es un requisito que es por querella. Luego, este artículo 405 de la Ley Federal de Propiedad Industrial nos habla del dictamen que tiene que solicitar la parte querellante al INPI y se le está dando 30 días al INPI para que nos remita este dictamen. También es importante señalar que el que no tenga este dictamen no quiere decir que se le cuarte la obligación que tiene el Ministerio Público con fundamento en el artículo 21 de la Constitución de investigar este tipo de delitos. ¿Y qué pasa si el Ministerio Público en 30 días no lo rinde? Pues era una cuestión administrativa nada más, pero esta circunstancia o este plazo se fijó pues, para que los asuntos sean de manera más ágil. ¿Cuál es el contenido que debe de tener este dictamen? Es también importante porque cuando se judicializa el asunto, nosotros como jueces necesitamos escuchar al menos que tenemos ese dictamen del INPI y que cumple todos estos requisitos.
La descripción técnica, el análisis de identidad, la evaluación de semejanza, el ámbito de aplicación, cronología de uso, estatus registral de la marca. Los efectos jurídicos del dictamen no constituyen un elemento técnico especializado y el juez va a valorar en su conjunto si pondera o le da valor probatorio a dicho dictamen, hablando ya en una etapa de juicio. En etapas anteriores, pues si pondera o no ese dictamen. Y obviamente no va a vincular al Ministerio Público ese dictamen para decidir si ejercita o no ejercita la acción penal. Luego, el artículo 404 de la Ley Federal de Propiedad Industrial, aquí les digo, igual habla del delito de marcas, pero es súper interesante también porque establece, yo le digo, un tipo penal privilegiado. ¿Por qué? Porque la pena que hay en este párrafo es de 2 a 6 años. Fíjense, es menor. Dice, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos en forma dolosa y con fin de especulación comercial objetos que ostenten falsificación de marcas. Este es el primer párrafo. El segundo párrafo es de 3 a 6 años, pero quien venda en establecimientos comerciales. Ahí no es un agravante, pero es una pena mayor. Entonces, la diferencia que existe de lo mismo, pero en diferente lugar se va a castigar pues, de otra manera. Este delito del 404, a diferencia del 402, fracción primera y segunda, se va a perseguir de oficio. Luego, los elementos del 404, igual puede ser cualquier persona, no necesita tener una calidad específica. La conducta típica, es lo que se va a castigar es vender a un consumidor final en vías o lugares públicos del primer párrafo. Los elementos normativos y subjetivos específicos, pues que sea de forma dolosa, con fin de especulación comercial y falsificación de marcas protegidas. La sanción del párrafo primero es de 2 a 6 años, que es menor al párrafo segundo cuando se comete en establecimientos comerciales. El segundo párrafo, ahí ya lo explico también, dice de manera organizada en establecimientos comerciales. De cierta manera entiendo por qué es más alta, ¿no? Pues no es diferente castigar un delito cuando está siendo realizado en un centro comercial y que sea de manera constante y obviamente organizada, que los vendedores de la calle, ¿no? Que será como los puestos ambulantes. Luego hay otros delitos que son delitos en materia de secreto industrial. El secreto industrial constituye una información empresarial confidencial que proporciona una ventaja competitiva cuyo valor radica precisamente en su carácter reservado. Y obviamente esta protección es fundamental para la innovación y desarrollo económico. Este de secreto industrial está tipificado en la misma 402, acuérdense que se dije 402 tiene 8 fracciones. Entonces, está tipificado en el 402, pero fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta. En relación a la fracción tercera, el sujeto activo es especial. Únicamente pueden cometer este delito quienes conocen el secreto industrial por razón ya sea de su trabajo, cargo o función, desempeño profesional, relación de negocios o licencia para uso. A diferencia del 402 fracción primera y segunda, pues no lo puede cometer cualquiera, sino que por cuestiones de su trabajo tenga el poder de conocer este delito. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Pues la divulgación a terceros, la ausencia de consentimiento del titular legal, la prevención previa sobre confidencialidad y el propósito del beneficio o perjuicio. La obligación confidencial, las fuentes que obligan, pues por decir algunas, tenemos en la Ley Federal de Propiedad de Protección Industrial, el 166, el 134 de la Ley Federal del Trabajo, el 332 de concursos mercantiles. También chequen esto, la duración temporal, ¿cuánto tiempo tiene esta persona que sabe este secreto no divulgarlo? Bueno, pues esta
esta duración temporal no está limitada de solamente tienes hasta 10 años, ¿no? O hasta 20. No tiene un tiempo fijo, es por siempre. El alcance material se extiende a toda la información confidencial en la que se haya accedido en el desempeño de la actividad profesional que tenga. Tenemos los elementos subjetivos, pues un beneficio económico y causar perjuicio a la otra persona. Tenemos también en el artículo 402 la fracción cuarta, que es lo que se le llama espionaje industrial. ¿Cuál es la conducta típica? Consiste en apoderarse sin derecho de un secreto industrial para usarlo o revelar, constituyendo lo que técnicamente se determina el espionaje industrial. El sujeto activo, a diferencia de la fracción tercera, pues aquí lo puede cometer cualquier persona. El concepto de apoderamiento, pues no requiere desplazamiento físico de objeto material, sino que puede consistir en capacitación intelectual de información, acceso no autorizado a datos o copia o registro de fórmulas o procesos. La consumación del espionaje, pues que se apodere, se requiere esta finalidad y cuando alguien descubre ese secreto de forma fortuita, no se considera que se está en presencia de un hecho constitutivo de delito. Luego, la fracción quinta nos habla del uso indebido de información. La conducta principal es usar esta información contenida en el secreto industrial sin consentimiento del titular legal con el propósito del beneficio económico. Tenemos dos modalidades: uso de información conocido por razón de trabajo o encargo o uso de información revelada por un tercero. A diferencia de la fracción tercera, no especifica que el beneficio pueda ser para sí o para un tercero, pero siempre tiene que haber este elemento subjetivo. Tenemos luego la fracción sexta, que habla de la apropiación, adquisición, uso o divulgación indebida, los elementos del delito, que es los elementos normativos, la conducta, que es apropiarse, adquirir, usar, divulgar, y elemento subjetivo, pues que no tenga esta autorización y obtener un beneficio. El cuadro comparativo en relación a las penas de la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta van todas de 2 a 6 años y una multa de 1,000 a 3,000 unidades de media actualización son un requisito que se necesita la querella. Luego tenemos los delitos relativos a la denominación de origen e indicación geográfica. Estos están contemplados en el artículo 402 de la ley federal antes citada. Fracciones 7 y 8 ya son las últimas, al menos de delito. También es importante señalar que lo que se va a proteger pues son estas denominaciones de origen mexicano. Tenemos algunos ejemplos como es el tequila, el mezcal, el ámbar de Chiapas, la olinalá de Guerrero, el mango ataulfo, por decir algunas, ¿no? En el artículo 402, fracción séptima, es producir, almacenar, transportar y distribuir productos de denominación de origen. Este delito estaba contemplado igual en la ley anterior, pero aquí lo que se hizo, como ahorita les voy a explicar, únicamente en la nueva ley se dividió. Aquí algunas veces este tipo de delitos concursa con otros delitos que traen aparejado y como juez hay que ver qué pena se debe de imponer por cada uno de los delitos. Luego está las conductas punibles, el elemento subjetivo, y aquí hay algo también que hay que checar. No existe delito cuando no se encuentra acreditado ante el instituto que es el responsable de emitir el certificado de cumplimiento de las reglas de uso respectivo. Aquí la reparación del daño en propiedad intelectual lo contempla el artículo 406. Se define quién es la persona que está perjudicada o la víctima ofendido y que puede reclamar esta reparación del daño. Ha habido asuntos donde no solamente puede ser una reparación del daño monetario, sino también una reparación del daño moral.
Aquí tenemos en la reparación del daño 2 vías, puede ser una de la administrativa y otra la vía judicial directa en materia penal. Tenemos aquí el análisis comparativo de la anterior ley de la propiedad industrial y la nueva ley federal de propiedad industrial. ¿Cuáles son? Aquí chequen, en la anterior ley de la propiedad industrial, artículo 223, fracción primera, ya no hay delito en esta nueva ley federal. El artículo 223, que es falsificar, se sigue aquí penalizando, pero está en la fracción primera. 223, fracción tercera y 402, pues solamente lo que cambió fue marcas en relación a la 402, habla marcas en general. Luego, los delitos contra secretos industriales cambiaron palabras, pero siguen siendo penalizados. Aquí en esta ley federal se integra esta nueva conducta delictiva que está en el artículo 402, fracción sexta. Y en el delito de denominaciones de origen e indicación geográfica, en la anterior ley estaban juntos y ahorita están separados, pero pues sigue siendo penalizado. Los delitos de derechos de autor están contemplados en el artículo 424, 429 del Código Penal Federal. El fundamento es la Constitución, el artículo 28 de la Constitución y los tratados internacionales. Ustedes los ubican perfecto, la Convención de Viena, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, la Convención de Roma, Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas, el Convenio de París, el Arreglo de Madrid, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, ABDIC, y son como los más significativos. Estos delitos de derechos de autor son los que más, digamos, se piratean. Hemos tenido asuntos o revisé algunos asuntos de estos delitos. Nosotros en etapa ya judicializada, cuando estaba como juez de control, cuando investiga el Ministerio Público, me voy a poner aquí como para separar las etapas. El Ministerio Público integra su carpeta de investigación, va y recibe la querella y dice es que mi obra le están reproduciendo. Entonces se encarga de integrar la carpeta de investigación, solicita actos de investigación, solicita órdenes de cateo, solicita intervención de comunicaciones, entrega datos conservados, entrega también información bancaria, solicita diversos actos de investigación el Ministerio Público. Ya una vez que tiene al menos un hecho con apariencia de delito, pasa de este lado, que es donde se judicializa la carpeta de investigación. Esto se puede judicializar con detenido o sin detenido. Cuando se judicializa con detenido, el juez de control, una vez que revisa o que tiene en su poder esta solicitud del Ministerio Público que hay un detenido porque de manera flagrante se cometió o vio a alguien el hecho delictivo, pues se lleva a cabo una audiencia inicial. En esta audiencia inicial, el Ministerio Público, en un primer momento, cuando es con detenido, tiene que vertir los argumentos para señalar el por qué detuvo a esa persona en ese momento. Estaba cometiendo el delito de manera flagrante. Entonces, gracias. Ya, creo que de tanto que hablé, perdón. Lleva esta audiencia de control y si decide darle la razón, digámoslo así, al Ministerio Público y decir, bueno, sí, efectivamente, en el momento en que los policías lo detuvieron, estaba cometiendo un hecho delictivo y se califica legal el control de detención, pasa a otra fase, que es una audiencia formulación de imputación. Es decir, le hace el conocimiento al imputado los hechos delictivos por los cuales se llevó al juez a esta persona. En esos hechos
En esa formulación de imputación, pues el Ministerio Público tiene que señalar la clasificación jurídica, la forma de participación, dónde, cuándo, quién lo acusa. Ya una vez que el juez tiene esta información, le tiene que preguntar al imputado si quiere o no quiere declarar, es decir, si quiere decir algo en relación a la imputación que le está formulando el Ministerio Público. Generalmente en las audiencias se reservan a declarar, ¿no? Es lo que les recomiendan los abogados. Después de que le pregunta si quiere o no declarar, pues el Ministerio Público lo que hace es señalarle al juez cuáles son los datos de prueba, porque se llaman así en etapas previas al juicio, cuáles son los datos de prueba que tiene para que esta persona sea vinculada a proceso, porque es la solicitud que va a tener el Ministerio Público para que se siga o para que autorice el juez esta investigación complementaria. Vierte los datos de prueba y generalmente es su señoría en relación regresándonos al delito de propiedad industrial. Lo que pasa es que se hicieron diversos actos de investigación y tengo aquí que en la calle Colonia Tepito se vende películas piratas, se montó como una guardia y se estableció que efectivamente entran y salen, ¿no? Entonces se pidió una orden de cateo y en esa orden de cateo se encontraron tantas películas pirata, tantos bolsas o cuestiones así. Entonces el juez, con todos esos datos de prueba o actos de investigación que el Ministerio Público recabó, ve si es procedente o no esta vinculación o no a proceso. Si decide, bueno, pues con los datos de prueba y los hechos que tú me estás informando, efectivamente puede darse te voy a autorizar que tú sigas investigando, pues lo que se hace es dictar un auto de vinculación a proceso. Este auto de vinculación a proceso, lo que después da origen es a ver si se le decreta o no medidas cautelares. Es decir, si la persona que fue detenida y que está ya a disposición del juez de control, ¿cómo va a seguirse presentando? ¿O cómo va a garantizar que no se puede fugar del asunto donde llevan su proceso? Bueno, les dice el Ministerio Público, hay elementos suficientes para que se le dicte una prisión preventiva. Entonces, el Ministerio Público siempre va a pedir prisión preventiva, así sea un delito, digamos, no tan lesivo, ¿no? Y no que la piratería o este tipo de delitos no sean lesivos, porque trae como consecuencia, obviamente, no nada más este tipo de delitos, sino que te das cuenta que va aparejado delitos contra la salud, delitos también que es trata de personas. Cuando se llegan a ver cateos, no nada más se encuentran piratería, sino niños, mujeres, droga. O sea, no es tan sencillo, es que están vendiendo nada más porque querían comer. Pues algunas veces no siempre es así. Pero bueno, empieza el Ministerio Público a sostener el por qué solicita una prisión preventiva. Ponderando la información que da el Ministerio Público y la defensa, pues puede el juez señalar si otorga o no una medida cautelar de prisión preventiva o una medida menos lesiva como una presentación periódica, una comparecencia, una garantía. Y ya posteriormente un cierre de investigación, que es el tiempo que se le tiene que dar al Ministerio Público para que termine su investigación para pasar a otra etapa. ¿Por qué les digo todo esto? En delitos de derechos de autor, generalmente, bueno, voy a terminar un poco más. En delitos de derechos de autor, donde se terminan los asuntos, es en una suspensión condicional del proceso, por la pena que tiene. Son un poco más bajas las penas. Y también en delitos de la Ley Federal de Propiedad Industrial, donde se termina el asunto, a veces es en una reparación del daño, ¿no? Hay algunos asuntos que por su gravedad, generalmente el Ministerio Público dice que no, y la parte ofendida con toda la razón dice que no. ¿Cuáles son esos? Medicamentos.
En los medicamentos es bien importante porque no nada más se pone o se vulnera un solo bien jurídico tutelado, ¿sí? Sino la salud. ¿Qué pasa con los cargamentos de Tepito que tienen medicamento que dicen tener y que luego nos dicen es que pues sí no tiene ese medicamento, pero no tiene otro que afecte a la salud? Oye, pero si estás vendiendo ese medicamento para quitar el cáncer y te lo compran para quitar el cáncer y no trae las sustancias necesarias para combatir la enfermedad, lo estás matando. Entonces, hay que ir ponderando, ¿no? Otro tipo de delito también aquí en Guadalajara, bueno, en todas partes de la República, pero ahorita se me vino a la mente porque hay mucho delito, o hace tiempo conocí mucho delito, hubo como una temporalidad donde vendían mucho el tequila. ¿Y qué pasa? Hay tequila muy bueno que no tiene marca, no está registrado, pero hay otro tequila que en esa temporalidad dejaba ciegos, y no nada más tequila, sino el alcohol, ¿no? Hubo muchas personas con ceguera, muchas muertes. Entonces no es tan sencillo de voy a comprar una marca pirata o una bebida que no es la original, sino trae como consecuencia muchas cosas atrás. En derechos de autor hubo un asunto donde en la Ciudad de México la persona llevó su guión, se registró, con digamos, el director lo contrata y esta persona se da cuenta que es su misma obra, pero con diferente nombre. Entonces ahí lo que se solicitó fue una suspensión condicional del proceso. Hay varios asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde también nos hablan de derechos de autor. Por ejemplo, hay uno, el 4040 de 2019, donde lo que se estaba reclamando era que en los hoteles pasaban, digamos, películas, pero pues no pagaban este importe que se tenía que pagar. Entonces ya la Corte le dijo, bueno, pues es que los hoteles sí son para el público, pero no son públicos. O sea, de manera que cualquier persona puede entrar. Ahí también se definió, es un asunto muy interesante de la Corte. Otro asunto es en relación a los derechos de autor como personas morales. Ya dijeron, no se puede, tiene que ser una persona física. Otro asunto era en relación a una película muy conocida. Esa película, cuando se graba, se trabaja, se edita, antes de que salga en cines, se empieza a vender. Y ya cuando sale en cines, antes de que saliera en cines, hacen como una edición. Dijeron, no, eso como que lo quitamos y ponemos otro. Pero en ese inter ya se estaban vendiendo la película antes editada. Entonces ahí también es un asunto del sistema tradicional, se ejercitó la acción penal y quien estaban atribuyendo era a uno me parece que de los productores, ¿no? Bueno, creo que ya me están corriendo de aquí. A grandes rasgos, bueno, del Código Penal Federal serían los delitos de derechos de autor que van del 424 al 429. Pues creo que sería todo antes de que me bajen.